Cerramos Fuera de Serie con, como habíamos prometido, Alejandro Orsi, que es oceanógrafo por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA, y profesor de la Universidad de Texas. ¿Qué tal, Alejandro? Agustina te saluda. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Agustina te saluda. Bien, ¿cómo te va? Contanos un poquito, ¿cuánto hace que te fuiste de Argentina? Hoy en la presentación decíamos, es un montón de años que vive en Texas, pero no sabíamos cuánto hacía. Sí, yo había venido a trabajar por 3 meses primero. Después que me recibí en Argentina, estaba trabajando yo para el Instituto Antártico en Argentina. Y vine aquí por 3 meses después de haber ido a un crucero con los americanos de esta universidad. Vine por 3 meses en el verano en el año 86 y después, bueno, mientras estuve aquí, mi profesor me hizo aplicar y me aceptaron, me dieron una beca y ya volví en el 87, en agosto, el 15 de agosto del 87, vine para siempre, para el resto. Claro, o sea que hace 32 años que te fuiste. Sí, 32 años. Hicieron el otro día, el 15 de agosto. Claro, tal cual. Tal cual. ¿32? Y sí. 32 años. 32 años, sí. Sí. Hablamos también de que la oceanografía es una ciencia que estudia las aguas y los fondos de los mares y océanos desde el punto de vista físico, químico, biológico, así como su flora y su fauna. La verdad es que nos parece una profesión para apasionados, sin duda. Pero tu destino no solo te llevó a Estados Unidos, como nos decías recién, sino también a la Antártida. ¿Por qué la Antártida, Alejandro? ¿Qué es lo que haces o qué se estudia allá que no hay en otro lado? Buena pregunta. Mira, las cosas vinieron, una trajo la otra, en realidad, en mi carrera. Primero, la oceanografía fue algo con mucha incertidumbre, pero, ¿cómo se dice? Por defecto. No me gustaba, no me atraía ninguna otra carrera. Y era un poco enigmático porque no sabía yo bien, no conocía a nadie que hubiese estudiado. Había muy pocos oceanógrafos, sobre todo físicos. A mí no me atraía la química o la biología o la geología, que son las otras ramas de oceanografía. Entonces la mayor parte de los argentinos que habían sido oceanógrafos físicos antes que yo fui el número 32 egresado, o sea que no había muchos tampoco, bastante viejos. Eran de la Marina, eran capitanes de Marina que los mandaban acá a Estados Unidos para estudiar física marina. La motivación era la propagación de sonido en el mar y cosas así que eran convenientes para todas las marinas, todas las marinas se dicen. Estudié un poco física al terminar la secundaria y me gustó física marina, entendía lo que era, leía por todos lados y me entusiasmé. Y saber que había un solo lugar en Argentina para estudiar oceanografía física también fue como un desafío, porque era un instituto, digo era porque no lo dan más, ahora lo han cerrado, pero había sido un instituto creado por la Marina para adiestrar a los oficiales. Y se metió un civil en un entonces, antes que yo, y dejó el antecedente, y se llamaba Luquiños, y fue mi profesor en realidad, y de ahí en más aceptaron a civiles, y ahí fue donde entré yo, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. 5 años era la carrera. Los primeros 3 años fueron en común con ingeniería, porque ese instituto es muy bueno en ingeniería, todavía lo es, pero no enseñan más oceanografía física, la enseñan en la UBA ahora. Así que yo quería entrar porque no conocía a nadie que hubiese entrado antes y me gustaba, y tenía el consuelo de que si no me gustaba después del 3er año podía seguir ingeniería alguna, pero eso no pasó. Me gustó y cada vez más, y se terminó rápido. En 5.º año ya había terminado, tuve que hacer una tesis, y ahí en el 5.º año una cosa trajo la otra. Yo me ofrecía para ir a navegar, porque todavía no había navegado nunca, y me ofrecía en el Instituto Antártico en Argentina, y me llamaron porque tenían un convenio, un proyecto con estos de Texas, y ahí zafé yo y fui. Me contrataron y entré a trabajar ahí como 2 años casi antes de venirme, pues yo terminé la universidad en el 85 y me vine acá en el 87, o sea, 2 años
que me la pasé trabajando. Vine a Estados Unidos 2 veces a trabajar con los de esta universidad. Y ese proyecto era en la cuenca argentina, muy cerca de las Malvinas, o sea que es en el Océano Antártico en realidad. Y ahí ya cuando vine a estudiar estuve trabajando en esos proyectos con los americanos de acá. Y después más metido con la Antártida, porque yo ya había estado en la Antártida en esos 2 años que te dije, trabajando para el Instituto Antártico. Yo navegué 2 veces con ellos en el rompehielo Irizar, que después se quemó y ahora lo han recauchutado. En fin, conocí muchas bases y ahí me encantó ya la idea de trabajar en la Antártida. Y como estos tipos acá, mis profesores eran de la Antártida, la especialización de ellos vino como anillo al dedo, vino sin ningún problema, pensando ocasionalmente esto será lo mío o no. O sea que tuve suerte en ese sentido. ¿Qué es lo que hay en la Antártida para estudiar? Que uno claramente no sabe qué hay en la Antártida, no visita la Antártida. ¿Qué hay? Uno va a la Antártida y ¿con qué se encuentra? Bueno, cuando vos decís la Antártida, la mayoría de la gente piensa en el continente, el hielo, pisar, tierra firme. Pero nosotros la Antártida se llama todo lo que esté más o menos al sur de 60 grados. El océano, en realidad, es muy particular. El océano austral, le dicen, el océano antártico. Y hay una corriente que es única en el mundo, porque es la única que rodea a un continente entero. Es la corriente circumpolar antártica, que pasa por el pasaje de Drake, entre Argentina y la península antártica. Son 900 kilómetros donde pasa 130 millones de metros cúbicos por segundo. Y esa corriente es la más fuerte, la más influyente de todo el mundo. ¿Por qué? Se conecta con los 3 cuencas oceánicas. Se conecta con el Pacífico, con el Índico, con el Atlántico. No hay ninguna otra corriente que tenga tanta influencia. Ajá. Para el clima. Y en realidad eso es lo que habían estado estudiando mis profesores en los años 70 y los 80. Y primero hice la maestría y después hice mi tesis de doctorado, y los 2 temas fueron en la Antártida, y en esa corriente en realidad descubrí un jet, como un frente en esa corriente que es donde se concentran las corrientes, la velocidad de las corrientes más rápido. Entonces lo publicamos y en fin. Después me fui a hacer un postdoctorado a la Universidad de Washington y seguí estudiando en la Antártida porque ya tenía bastante experiencia en eso, pero apliqué más química, otra cosa. Y uno de los temas más importantes de la Antártida, tanto como el Ártico y en alguna parte del Ártico, no tanto. El Ártico es un océano, pero es cerrado, está bordeado por continentes, Asia, América, Europa, y tiene muy poca comunicación con los otros océanos. Con el Pacífico apenas un pasaje muy chiquito, muy en el BRIC. Con el Índico, por supuesto, no. Y con el Atlántico hay una serie de pozos en una cordillera submarina, y ese es donde se hace el intercambio con el resto del mundo. Pero en la Antártida es todo lo contrario, es una corriente, un océano que envuelve a un continente y se comunica con todos los demás. Una de las cosas que pasan en estos 2 lugares, que no sucede en ningún otro lado porque es tan frío y se forma el hielo en el invierno, es que hay lo que se dice formación de agua de fondo. O sea, el agua de superficie en el invierno, cuando se forma el hielo marino, el hielo no tiene sal, entonces la sal que queda debajo hace que esa agua se haga más pesada y se hunde. Se hunde desde la superficie hasta el fondo del mar. Y de ahí del mar, en las zonas polares, va con corrientes de contorno, van hasta el Ecuador. Entonces traen frío al Ecuador. Y eso, para el clima del océano, es fundamental. Si no tuvieras eso, si no tuvieras estas corrientes y esa formación de agua de fondo, que en el agua de fondo de la Antártida se llama Antarctic Bottom Water, agua de fondo de la Antártida. Si no tuvieras eso, la temperatura del océano en las regiones polares se disminuiría con el tiempo, y la de los
trópicos aumentaría. O sea que el planeta sería más invivible, más inhospitable. Y eso no sucede porque están las corrientes del mar y también los vientos. Buenas o sea tardes. que yo estudié dos cosas que son muy importantes para el clima mundial. La corriente circumpolar, descubrí un frente que le querían poner mi nombre, pero no lo dejé. Y es todavía citado después de 25 años, lo conocen en todos lados. Y después me dediqué a determinar cuánta agua cae al fondo en la Antártida. Y eso fue un trabajo que hice usando freones, un producto químico que está disuelto en el agua, y que fue lo que hice mi postdoctorado con un químico, John Bulster, que falleció, pero era un excelente profesor y fue mi mentor. O sea que publiqué otros trabajos que daban cuántos millones de metros cúbicos por segundo se caen en la Antártida, y que no había esa cifra en la literatura todavía. Buenas tardes, Alejandro. Muy interesante lo que está comentando. Baltasar Schubert lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo le va? Muy bien. Alejandro, yo le quiero consultar, ¿cómo es la vida allá? ¿Se queda por varios días? Cuéntenos un poco cómo es el lugar en el que se quedan. Sí. Esa es otra cosa también. Cuando trabajamos y vamos a campañas, a expediciones, todo lleva más trabajo, porque es mucho más, es lo más inhospitable, el lugar probablemente del océano más difícil de trabajar. La logística de mandar equipos y todo, que empiezan 18 meses antes del crucero. Y a nosotros nos vuelan, vamos, por lo general salimos de Punta Arenas, de Chile, por barco, o de Christchurch, en Nueva Zelanda, o de Tasmania, en Hobart. Y por lo general volamos hasta la base americana, en McMurdo, que está en el medio del Mar de Ross. Y ahí hay que cruzar con todos los equipos y todos, aterrizamos en el hielo y esperamos un par de días, ahí encontramos el rompehielos, preparamos todos los laboratorios y ya salimos, y después estamos en el océano por 40 a 65 días, constantemente en el agua, midiendo, no digo tirando, pero bajando instrumentos hasta el fondo del mar, dejando instrumentos ahí anclados en fondeo por un año o dos, y volver al año siguiente y recuperarlos. En fin, eso es lo que decimos un crucero, no es de un crucero de placer, es un crucero de trabajo. Trabajamos, mira, la gente científica, los científicos son, en este rompehielos que voy siempre, el Palmer, somos 35 personas. Y hay un solo jefe científico a cargo de todo eso. Después hay tal vez 20 del crew, de navegantes, de capitán, primero, no sé cómo le dicen, los que manejan el barco y todo más. Así que somos con 50, 60 personas, y hay comida lo más bien, 4 comidas al día, porque las guardias, eso quería decir, son de 12 horas, de medianoche a mediodía, y trabajamos así constantemente por todo el tiempo, y recolectamos un montón de mediciones de toda la columna de agua. Entonces, es y decir... he tenido cruceros cortos de 36 días, y cruceros largos de 62, 65 días. Los récords de ese barco son los cruceros que estuve yo, en realidad. O sea que la vida afuera es increíble, porque el ambiente, la majestuosidad del medio ambiente es único, es completamente inhabitable, y uno se siente realmente como un extranjero ahí, porque como que no perteneces. Da como lástima ver a los ¿cómo se dice? Sea lions, los animales que están sobre el hielo, descansando o durmiendo, y viene el rompehielos y tienen que tirar al agua para dejarlo pasar. Hay orcas, hay mucha fauna, y también ves cosas muy muy lindas como la aurora austral, las constelaciones, esas luces en la noche polar.
bioluminiscencia fue algo que me impactó mucho siempre. Hay veces que en la estela del barco vos ves es un fitoplancton, unos bichitos que al agitarse el agua producen luminiscencia. Entonces ves una estela todo brillante de luz, azul, parece de otro mundo. La cantidad de hielos, tipos de hielos y la magnitud de los témpanos también. Nunca te cansás de sacar fotos. Yo debo tener miles y miles de fotos y todavía voy y saco más fotos o videos. Me imagino, Alejandro, es un espectáculo natural único en el mundo. Sí. La gente, los estudiantes que quieren ir en los cruceros, en realidad la competición es competitivo para entrar y ser entre los 6 o 7 que van, pero ese es lo último, lo máximo para cualquier oceanógrafo fue ir a la Antártida. Eso es verdad. Y tengo una última pregunta, Alejandro. ¿Cómo ves el tema del efecto invernadero, los problemas que estamos teniendo con el medio ambiente? Supongo que fuiste un montón de veces a la Antártida. ¿Ves que hay cambios que está repercutiendo o todavía no se siente? Eso es exactamente lo que estamos estudiando con este programa que fui este año, un crucero de Sudáfrica a la Antártida. Fue la repetición de cruceros que han hecho los americanos y los franceses 10, 20 y 30 años atrás. Y la motivación es para ver el contenido calórico, el contenido de carbón en el agua, o cómo ha aumentado. Sabemos que ha aumentado. Y eso es una indicación directa de cuánto más ha sido puesto en la atmósfera. Pero las cosas cambian mucho y las vemos, ya se notan estos cambios. Ni hablar de los que yo no soy químico, pero leo y doy una clase en eso, los daños ambientales, las contaminantes en la Antártida ya son un problema, y vienen de afuera, no es que hayan sido locales, ¿me entendés? Las corrientes traen contaminantes de los subtrópicos, pero en el tema físico y climático, los vientos han cambiado, se han intensificado y han migrado, se han movido para el sur, y eso significa que las corrientes que llevan calor están más cerca del hielo continental. Entonces, en un programa que hicimos en el 2014 y 15 con los australianos, fuimos a un lugar donde hay un glaciar al sur de Australia, a esa altura, 120 grados. Hay un glaciar que con los satélites se puede ver que ha bajado y ha retrocedido. O sea que está mostrando, ¿cómo se dice? Está mostrando señales de deteriorización que se está debilitando. Y puede, catastróficamente, en 100 años, puede dejar que el hielo continental de la Antártida se vaya al agua. Y eso significa 50 metros de elevación del nivel del mar global. Y el causante de eso es el océano, porque el océano está trayendo más agua o con más calor abajo de los glaciares que están flotando en el océano, en ciertas partes. Irónicamente, una parte que nunca se habían recogido ninguna medición, nunca habían ido a una bahía ahí, enfrente de ese glaciar, y fuimos por primera vez en el 2014. Y dejamos también fondeos, y lo fuimos a buscar al año siguiente. O sea que estamos en la infancia, en algunos temas estamos en la infancia, y no sabemos en realidad todos los mecanismos feedback, le dicen, interrelacionados que existen. Realmente no sabemos. Tal cual. Estamos ahí para medir y tomar la temperatura, digamos, como el médico para ver que tiene fiebre, y no para saber cómo se le agarró o cómo cambiarla en realidad. El único cambio a largo plazo sería disminuir el contenido de carbón en la atmósfera, que sabemos es bien difícil. Otro problema que tenemos en la Antártida también, pero peor, es en el Ártico, es el permafrost, lo que está permanentemente congelado, el continente. Eso se está derritiendo también de a poco, y está emanando metano, methane. Es un gas que es mucho más greenhouse que el invernadero que
las propiedades de absorber calor que el carbono. Entonces, que esos son los mecanismos de interrelaciones que no sabemos. En la Antártida hay también metano, methane, congelado debajo de los sedimentos en algunos lugares donde las aguas están aumentando temperatura. Si pasan 0 grados de temperatura, los disuelve. Y ahí emanaría metano. O sea que hay muchas cosas que no sabemos. Las especies biológicas están cambiando, están predominando especies que hacían más de 150 años que no venían. En fin, hay muchísimas cosas. Y lo irónico para mí es que cuando yo empecé a estudiar, mi pasión por la Antártida era científicamente, no era por riesgos o clima, riesgos de cambio climático, pero no había mucha gente que estudiaba. La oceanografía polar era un club muy chiquito. Y ahora yo diría que es lo más interesante. Hay mucha gente trabajando en la Antártida, oceanógrafos y meteorólogos, o ¿cómo se dice? Los que estudian la atmósfera, científicos de la atmósfera. Todo está cambiando al mismo paso, y geológicamente nos dicen que las glaciaciones y desglaciaciones en algún momento han pasado en 100 años, y eso es realmente abrupto, algo rápido, si vos lo contemplás en las escalas de cientos de miles de años. 100 años es poco. Lo que decimos ahora, 100 años no es nada. 100 años es muy poco tiempo para mover la civilización y todas las industrias que tenemos cerca de las orillas para subir 50 metros más arriba, ¿sabes? Yo creo que no se podría en 100 años, no lo puedo ver. Bueno, esperamos que así sea. Nosotros en Fuera de Serie hablamos mucho de contaminación, de medio ambiente. Es un tema que nos interesa mucho y por eso también te lo quería preguntar cómo lo estabas viendo. Yo he visto bastantes documentales que hablan de cómo está impactando la contaminación en la vida de las especies que habitan tanto el extremo norte como el extremo sur de nuestro planeta, y la verdad es que tu evolución me parece muy interesante, Alejandro. Gracias. No, pues nada. Hay algo que la gente no sabe, tal vez no lo ve, pero en la atmósfera todo está interrelacionado, a pesar de que los vientos sean de este a oeste, o de oeste, de este a oeste. Hay otras circulaciones que traen los aires de los polos al Ecuador y viceversa. El ejemplo que yo doy siempre es en Chernóbil, en el año 89, creo que fue 89, explotó una planta de energía nuclear en Rusia, y midieron contaminación, radioactividad en la Antártida a los 14 días después de la explosión. Bueno, con eso ya tenemos muy gráfico el ejemplo, Alejandro. La verdad que sí. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Sabemos que la comunicación no ha sido tan fácil, pero de verdad nos encantó charlar con vos y bueno, que nos compartas todas estas experiencias tan originales. Muy bien, Agustín. Les agradezco a todos mucho que tengan este interés, y a cualquier momento estoy a su disposición. Por supuesto, seguro que vamos a volver a hablar, Un gusto, che. Hasta luego, un beso grande. Hablábamos con Alejandro Orsi, que es oceanógrafo por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y profesor de la Universidad de Texas. Aquí es muy interesante todo lo que dijo. Por supuesto, muy interesante, sí. La verdad que es un apasionado del tema este. Y además es un tema bastante complejo. Es complejo y lo explicó con un grado de detalle que la verdad cuesta conectarse con una realidad que nos toca de lejos, pero que la aventura de él se nota apasionante. ¿Viste lo interesante que dijo de cómo las aguas confluyen y se mueven alrededor de todo el planeta? Cómo la contaminación de Centroamérica puede llegar a la Antártida. Sí, realmente que... La radiación de Chernóbil en 14 días estaba en el Polo Norte. Impactante. ¿Te lo podés imaginar? ¿Con qué velocidad? No, realmente... No, es inimaginable. Es inimaginable. Pero bueno, una historia de vida y como vos lo titulaste al principio, historias sorprendentes. Tal cual. Así que bueno, muy interesante y también nos deja pensando qué hacemos todos los días y nuestra huella en este mundo.